Hola, buenos días. Damos inicio a la rueda de prensa de Ciudadanos hoy día 7 de febrero de 2011. Evidentemente la actualidad política de hoy, probablemente de toda la semana, va a venir marcada por la reunión que tendrán esta tarde el presidente del Gobierno de España, el señor Zapatero, con el presidente de la Generalitat, el señor Artur Mas. De esta reunión sabemos varias cosas. Sabemos quién, el señor Zapatero y Artur Mas, sabemos dónde, en la Moncloa, sabemos de qué van a hablar, de la necesidad de la Generalitat de aumentar su endeudamiento para poder hacer frente a su déficit, pero no sabemos de qué. No sabemos de qué porque el conjunto de ciudadanos de Cataluña no hemos sido informados por nuestro presidente, ni por nuestro gobierno, ni por el partido que le apoya en el Parlamento, de cuáles serán las medidas planteadas en este plan de viabilidad para reducir este 10% del presupuesto de la Generalitat para poder ajustarnos a los compromisos derivados del plan de estabilidad. Esto es gravísimo, esto es realmente demoledor para la democracia, porque ante una coyuntura que requiere y que va a requerir de esfuerzos, escuchábamos este fin de semana a algunos dirigentes de Convergencia anunciar que duros o muy duros, y muchos de ellos muy impopulares, ante esta situación de recorte seguramente de derechos sociales, de recorte de inversión en las áreas fundamentales de nuestro estado de bienestar, como son la sanidad y la educación, ante medidas que se anuncian impopulares, ante medidas que en principio son conocidas por el gobierno de la Generalitat y por el señor Artur Mas, porque van a ser planteadas, y que han sido planteadas de hecho al Ministerio de Economía, y que van a ser hoy discutidas con el presidente del gobierno, el señor Zapatero, que el conjunto de ciudadanos de Cataluña y que los partidos políticos que los representan en el Parlamento de Cataluña sigan sin conocer cuáles son las medidas concretas que incorpora este plan de viabilidad de las finanzas públicas catalanas y que va a ser trabajado y discutido esta tarde, pues desde luego es una afrenta a la democracia y es una falta de respeto hacia el Parlamento de Cataluña y hacia los partidos que representan al conjunto de ciudadanos de Cataluña. Y sobre todo lo que impide es que los partidos catalanes puedan mostrar o no su apoyo, en este caso al presidente Artur Mas, en su negociación con el gobierno de España. Una situación que se demuestra paradójica cuando una de las líneas fuerza o de los argumentos fuerza del señor Artur Mas en su investidura fue la de un gobierno que quería ser ayudado. Difícilmente un gobierno puede ser ayudado si no pide ayuda. Difícilmente un gobierno puede ser ayudado si no es capaz de suscitar apoyos del resto de fuerzas parlamentarias, simple y llanamente porque éstas desconocen cuáles son los extremos que integran este plan de viabilidad definitivo para el futuro de las finanzas de nuestra comunidad. Por lo tanto, más allá de la reunión que sabemos que va a pedir autorización para ese endeudamiento, que puede llegar a más de 11.000 millones de euros para hacer frente a la deuda de la Generalitat, y más de la demanda del cumplimiento íntegro de aquello que marca el Estatut de Cataluña, como es el Fondo de Competitividad, y más allá de los compromisos derivados del cumplimiento íntegro de las inversiones del Estado en Cataluña, la famosa disposición adicional tercera, pues más allá de eso y de pedir nuevamente traspasos pendientes, no sabemos exactamente de qué van a hablar. Y eso realmente es terrible. Por lo tanto, desde Ciudadanos queremos anunciar que nos hubiera gustado y hubiéramos preferido poder posicionarnos hoy a favor del gobierno de la Generalitat a la hora de recabar unos fondos que creemos fundamentales para garantizar la viabilidad de las finanzas de nuestra comunidad. Nos hubiera gustado manifestar nuestro apoyo a aquellas medidas que hubiésemos entendido correctas y necesarias en la negociación con el gobierno de España, pero no lo podemos hacer. Nos hubiera gustado poder aportar este grano de arena a la necesidad de un discurso unitario desde Cataluña para poder salir de la situación en la cual nos ha metido el gobierno tripartito. Nos hubiera gustado, pero no lo podemos hacer, porque recordemos, la situación actual en las finanzas públicas en Cataluña son una responsabilidad directa de la mala gestión del gobierno del Partido Socialista de Cataluña, de Esquerra Republicana de Cataluña y de Iniciativa per Catalunya Verds. Esa es la realidad. Una realidad que parece que el señor Artur Mas a veces se olvida. No sabemos si por el pacto de investidura que firmó con el señor
Nadal y con el PSC, o porque realmente no quiere asumir que una parte fundamental de la responsabilidad en la situación actual de las finanzas públicas no deriva tanto de un mal sistema de financiación como de una incapacidad de gestionar los recursos públicos que los diferentes gobiernos de la Generalitat han tenido durante los últimos 30 años. Porque también parece paradójico que el presidente Mas no esté señalando a los verdaderos responsables de esta situación, que son los dos gobiernos tripartitos, y especialmente el último gobierno tripartito presidido por el señor Montilla, desaparecido en combate. Y digo desaparecido en combate porque sería bueno que dieran algún tipo de explicación. Que dieran algún tipo de explicación de por qué escasamente hace 3 meses engañaron al Ministerio de Economía en la presentación de las cuentas y el endeudamiento que tenía la Generalitat de Cataluña, dejándolo en la mitad o en un tercio del que el actual gobierno ha detectado. Y sería bueno que, además de decir que van a apoyar o van a permitir la autorización al aumento del endeudamiento que va a solicitar el gobierno de la Generalitat este día 9 en el pleno del Parlamento, digo que el PSC ya ha mostrado ese apoyo a ese endeudamiento extra que va a solicitar el gobierno, que además de decir que lo van a apoyar incondicionalmente, nos dijesen por qué estamos donde estamos a día de hoy, y lo exigiese el señor Artur Mas, y dejásemos de mirar hacia afuera a la hora de buscar responsables de cuál es la situación económica que vive nuestra comunidad, cuando los responsables directos de esa situación están entre nosotros, están en el Parlamento, y se llaman PSC, RC y Iniciativa per Catalunya Verds. Esa es la realidad. Nosotros no creemos y no vamos a apoyar una unidad de acción de los partidos catalanes fundamentada en el silencio, en la ocultación y en la complicidad ante la situación derivada de la mala gestión del anterior tripartito. Sabemos que uno de los argumentos del presidente Mas a la hora de reclamar ese llamado concierto económico o financiación similar al concierto económico fundamentalmente determina que la situación de las finanzas públicas catalanas es estructuralmente insostenible, cuando todos sabemos que no es cierto. Sabemos que la situación de las finanzas públicas en Cataluña están derivadas, primero, de la reducción de los ingresos de las arcas públicas derivadas de la situación de crisis, y segundo, de una mala gestión de los recursos públicos. Porque cuando escuchamos al señor Artur Mas, más que escuchamos, vemos hacia dónde se dirigen ese recorte del 10% del presupuesto de la Generalitat, pues hombre, también es paradójico como se plantea, porque supongo que eso que parece que anuncian, que es cerrar centros comarcales sanitarios para cumplir el objetivo de déficit, que es no contratar más funcionarios públicos o cada 2 médicos uno, o cada 2 profesores uno, los que se jubilen, pedir traspaso de hospitales para hipotecarlos, reducir sustancialmente las ayudas al bienestar. Si esas son las medidas que va a aplicar para reducir el 10% del déficit, pues nos gustaría que si ese es el objetivo, también hablase de cerrar las embajadas abiertas por Carod durante estos últimos 4 años, o suprimir las subvenciones multimillonarias a la miriada de organizaciones y asociaciones del entorno nacionalista, o suprimir los informes externos que paga la Administración y que superan los más de 1.000 millones de euros al año en inversiones, o el cierre de los consells comarcals. Nos gustaría saber si realmente el recorte del próximo presupuesto de la Generalitat se va a fundamentar en el recorte de los derechos sociales o se va a centrar en el recorte de aquello que es innecesario y que no es imprescindible para el conjunto de la sociedad. Sospechamos que no. Sospechamos que el gobierno de Artur Mas va a barrer para casa. Va a intentar situar las finanzas públicas en una situación insostenible para poder defender el copago sanitario, para poder seguir insinuando de que los ciudadanos de Cataluña más vale que se hagan un seguro médico porque no tienen garantizado las prestaciones médicas suficientes, que va a todavía pauperizar todavía más la educación pública para beneficiar la educación privada de los que ellos son adalides. Esos creemos que van a ser los objetivos del gobierno del señor Artur Mas. Hemos visto también como algunos medios de comunicación, especialmente La Vanguardia, siguen haciéndole campaña al señor Artur Mas. Hemos visto como el titular de hoy decía: Mas lleva a Zapatero la factura impagada a Cataluña.
Nos hubiera gustado que ese titular pusiera más lleva Zapatero las cuentas desastrosas heredadas del tripartito, o más lleva a Zapatero la insostenibilidad de las cuentas públicas derivadas de la mala gestión del anterior gobierno, porque esa es la realidad. Las finanzas públicas catalanas no se solventan con el Fondo de Competitividad de 1.200 millones de euros, ni se solventan con el traspaso o con la inversión del Estado en Cataluña de los 700 millones de euros pendientes para este año. Estamos hablando de 11.000 millones de euros, no de 2.000. Creemos que es necesario, si queremos salir del agujero en el cual nos ha metido el anterior tripartito, asumir de una vez por todas cuáles son los verdaderos problemas que viven las finanzas públicas catalanas. Nosotros siempre hemos dicho que la Generalitat se gasta lo que no tiene en lo que no debe, y que de una vez por todas este gobierno o cualquier otro se dedique a gestionar aquellas competencias que tiene, le dedique los recursos que ingresa por ellas y se deje de gastar lo que no tiene en lo que no debe. Por eso, lo que le pedimos también hoy al señor Artur Mas es que en vez de reclamar más competencias de las cuales no tenemos una correcta financiación, se dedique a gestionar mejor las que tenemos, y especialmente aquellas de las cuales deriva el bienestar del conjunto de ciudadanos de Cataluña, que son la sanidad, la educación, las ayudas a las personas menos favorecidas, las infraestructuras y las medidas políticas para incentivar la creación de empresas y de empleo. Esos deberían ser los objetivos, esa debería ser la obsesión de este gobierno, y no acumular más traspasos, más poder y volver a buscar un enemigo externo para justificar la situación injustificable de la gestión de los recursos públicos en Cataluña. También queríamos hacer una breve valoración del anuncio o de la presentación de Batasuna de su nueva marca blanca, de su nuevo partido político para poder participar de las próximas elecciones municipales este mayo. Esta nueva escenificación de la creación de una marca blanca de Batasuna refleja la necesidad de ETA de volver a las instituciones públicas. Por lo tanto, como todos sabemos lo que es Batasuna, porque así lo dictaminó la justicia, que es el brazo político de ETA, como sabemos que Batasuna es el caballo de Troya de ETA en las instituciones públicas vascas y navarras, y como sabemos que Batasuna ni se ha arrepentido de la violencia ni se va a arrepentir, porque escucharles decir que denuncia la violencia futura no es más que un insulto a las víctimas y a sus familiares, a esas víctimas de más de 50 años de asesinatos permanentes en nuestro país, lo único que pedimos desde aquí es al Gobierno de España y a la justicia española que actúe con la contundencia que estos miserables merecen, evitando que aquellos que colaboran con el terrorismo, aquellos que siguen instigando la violencia política en el País Vasco contra el resto de fuerzas políticas democráticas, esos terroristas políticos que se mueven entre nosotros no tengan la posibilidad de acceder a las instituciones públicas, ni al dinero público, ni a la información pública. Hemos vivido 4 años de la presencia de ANV en los municipios vascos gracias, no sabemos si a la incapacidad, a la irresponsabilidad o a la colaboración del actual gobierno de Zapatero, que trabajó activamente para evitar su legalización. Recordemos que era la época de la posible tregua. Bueno, hemos vivido la ignominia de ver a terroristas o a aquellos que los apoyan en las instituciones públicas. Esperamos que los próximos 4 años sean los primeros 4 años en la democracia española donde ninguna organización política que apoye el terrorismo tenga presencia en las instituciones democráticas de nuestro país. También queremos hacer una crítica a la actitud del Partido Socialista de Cataluña en determinados municipios de Cataluña y especialmente el de Barcelona, en los que ha suscrito mociones de rechazo a las sentencias del Tribunal Supremo a favor de la aplicación del bilingüismo en la educación, mociones que rechazaban además estas sentencias y apoyaban el sistema de inmersión lingüística. Bueno, nosotros llevamos mucho tiempo denunciando que el PSC ha renunciado a defender los principios básicos del socialismo en Cataluña. Esto es una de nuestras máximas.
Nos parece realmente lamentable que un partido que no duda en utilizar el castellano cuando llegan las elecciones, en dirigirse a sus votantes en castellano cuando llegan las elecciones, a encartar, como vimos hace escasamente dos fines de semana, en los principales diarios de Cataluña, en La Vanguardia, en El Periódico, sendas revistas pool de reportaje pagada con los dineros del conjunto de ciudadanos de Barcelona, loando la actividad municipal, sospechosamente en castellano, sean los mismos que, frente a las mociones presentadas por Esquerra Republicana de Cataluña en los ayuntamientos, rechazando una sentencia del Tribunal Supremo, apoyen estas mociones. El PSC apoya mociones que niegan legitimidad a las sentencias derivadas del máximo órgano judicial de nuestro país, que es el Tribunal Supremo. No sabemos si Tura va a ser el recambio de Ereu, no sabemos si Ereu va a seguir. Lo que esperamos desde Ciutadans es que el cambio real en Barcelona y en el resto de municipios de Cataluña vendrá cuando los partidos políticos progresistas como Ciutadans sean capaces de defender los principios que emanan nuestra Constitución, nuestro Estatuto y las sentencias, sin caer en el tacticismo político o sin haber renunciado a defender principios básicos de la igualdad, como ha hecho el Partido Socialistas de Cataluña. El PSC utiliza los botones socialistas para hacer políticas nacionalistas. Esta es una máxima que venimos denunciando desde Ciudadanos desde hace años. Creemos que estas próximas elecciones, de una vez por todas, hagan quitar la careta a este PSC entregado al nacionalismo. Este PSC que insta, que apoya, que vota reglamentos lingüísticos en nuestros ayuntamientos, que expulsan el castellano de nuestras instituciones, que secunda mociones contra el Tribunal Supremo, que secunda votaciones a favor de la independencia. Nos gustaría que esta claridad de posicionamientos que tiene durante los 4 años de gobierno las tuviese cuando propone sus medidas cuando llegan las elecciones. Nos gustaría que lo incorporasen en su programa municipal y nos gustaría que lo defendiesen en sus mítines y en su campaña electoral. Sabemos que no lo hace, sabemos que cuando llegan las elecciones vuelve a mentir, pero esta vez, como ya hicimos en estas últimas elecciones autonómicas, van a tener a Ciudadanos delante para quitarles la careta y para que sus votantes vean directamente qué piensa el PSC, sobre todo qué vota el PSC y cuál es el objetivo del PSC a medio y largo plazo en nuestra comunidad. Con esto damos por finalizar la rueda de prensa de hoy. Si tenéis alguna pregunta. Sí, sobre los 80 km/h, parece que hoy tenga que haber entrado en vigor esta flexibilidad, por culpa del anticiclón, pues se va a retrasar unos días. No sé qué opinan de este cambio y si creen que la posición se cae unida al gobierno de la Generalitat o como se ha comentado hay un dirigal dentro del gobierno. Bueno, no es que lo parezca, es que lo hay. Lo hay porque en el programa autonómico de convergencia instaban a la supresión de los 80 km/h, no a la aplicación de la velocidad variable ni la flexibilidad de velocidad en estas vías, sino que pedían directamente la supresión. Hemos visto cómo esta supresión se ha convertido en la aplicación de la velocidad variable superando el tope de los 80 km/h, una posición que es la que había defendido Ciutadans, pero bueno, nosotros lo que nos sorprende es el planteamiento de base. O sea, pensaban que en Cataluña no hacía buen tiempo, porque los anticiclones suelen ser la norma habitual del tiempo que vivimos en Cataluña. Generalmente en Cataluña hace buen tiempo. La vinculación, nosotros hemos denunciado que la vinculación de los 80 km/h con contaminación atmosférica, hay estudios que son contradictorios. Nosotros decidimos, y así lo manifestábamos en nuestro programa electoral, que la flexibilidad de la velocidad tenía que venir en función de la densidad de la vía. Es decir, lo que buscábamos era fluidificar el tráfico, porque esa es la medida de la velocidad variable. La contaminación va derivada de la congestión y la utilización de marchas más cortas en la conducción. Hay estudios contradictorios sobre el impacto de la velocidad en la contaminación atmosférica del área metropolitana. Por lo tanto, nosotros que defendemos la velocidad variable, la defendemos esencialmente en cuanto a su capacidad de organizar mejor la movilidad en estas vías, no en cuanto a su capacidad de reducir la contaminación. Porque, y recordemos de dónde venimos, de aquellas famosas 73 medidas para reducir la contaminación atmosférica en el área metropolitana de Barcelona, la única que se aplicó 100% fue la de los 80. Por lo tanto, antes de castigar y condenar la movilidad en el área metropolitana de Barcelona con una medida
de 73 que son imprescindibles para reducir la contaminación, creemos que es preferible utilizar la velocidad variable para permitir una mejor conducción, una conducción más fluida, y no pues para condenar a los ciudadanos del área metropolitana de Barcelona y a aquellos que se acercan a la misma a interminables colas y a una situación absolutamente insostenible. Esta mañana escuchaba a una señora que llamaba al programa del señor Fuentes diciendo que vivía en Castelldefels y que a las 10 de la noche ir a 80 por hora es una locura. Y es cierto. Y a las 12 de la noche también lo es. Y es cierto. Y pretender que la velocidad variable afecta a primeras horas de la mañana, cuando todos sabemos que no puedes pasar de 20 o 40 en estos tramos, porque simplemente la densidad de circulación es terrible. Realmente, utilicemos el sentido común. Las normativas, cuando son rechazadas por la mayoría de la ciudadanía, es que no aplican el sentido común. Apliquemos la velocidad variable para evitar la congestión de la vía e intentemos reducir la contaminación del área metropolitana de Barcelona con verdaderas medidas que sí que van a ayudar a esa disminución de los máximos de contaminación, pero no evidentemente condenando a la movilidad de Barcelona al colapso. ¿Una pregunta más? No, pues muchas gracias y hasta la semana que viene.